Bienvenidos a Historia Reflexiva. En este episodio, nos adentraremos en la vida y el legado de uno de los personajes más influyentes en la historia de Europa, Napoleón Bonaparte. Desde sus humildes orígenes en la isla de Córcega hasta su ascenso al poder como emperador de Francia, y su impacto duradero en la política y la sociedad del continente, la historia de Napoleón es una fascinante saga llena de intriga, ambición y drama. Acompáñanos mientras exploramos cómo este joven militar logró cambiar el curso de la historia, y dejó una marca indeleble en el mundo. Comencemos, es un viaje cautivador a través del tiempo y la historia, mientras profundizamos en la vida y el legado de Napoleón Bonaparte, el emperador que cambió la historia. Nacido en 1769 en la isla de Córcega, los humildes comienzos de Napoleón difícilmente pudieron presagiar la enormidad de su impacto en los acontecimientos mundiales. La historia de su vida es un testimonio de la notable sincronicidad de la ambición, las oportunidades y el destino. A la edad de 16 años, Napoleón recibió una beca real para estudiar en Francia continental, una medida que moldearía indeleblemente su destino. Se unió al nuevo régimen revolucionario en Francia, una decisión que lo impulsó al escenario de su principal importancia histórica. Napoleón, que se filtró rápidamente en el revuelo revolucionario, ascendió rápidamente en las filas militares, gracias a su don de previsión estratégica, y su asombrosa capacidad para inspirar devoción y lealtad en sus tropas. En 1796, fue designado para liderar los ejércitos de Francia en Italia, una nación desgarrada por luchas internas e intervención extranjera. Contra todo pronóstico, Napoleón orquestó una serie de brillantes victorias sobre los principados italianos y el imperio austríaco, obligándolos a pedir la paz. Estos éxitos lo transformaron en un héroe nacional, un símbolo carismático del ascenso militar de la joven república. Su aclamación sin precedentes, entrelazada con el ahora creciente descontento público con el gobierno que actuaba, catalizó lo que los historiadores ahora llaman el golpe de 1799. Insatisfecho con ser una mera figura decorativa, Napoleón Bonaparte se declaró el primer cónsul de Francia, título que resumía tanto los poderes cuasi dictatoriales que había supuesto como la reconstrucción económica que le habían encargado a bajo precio en la cara repugnante de una llaga en quiebra. Acusado injustamente de tener el peligroso parell de mano dura, el origen corso de Bonaparte, una riqueza de base relativamente baja en comparación con la aristocracia terrateniente del antiguo régimen inglés, y un acuerdo naví políticamente ágil sin precedentes en la distribución de títulos militares y políticos clave, lo convirtió en objeto de un ávido desdén, tanto en el país como en el extranjero. Sin embargo, su impopularidad se vio marcadamente contrarrestada por el surgimiento de una leyenda napoleónica mucho antes de que el imperio ganara fuerza. Sus amplias reformas afectaron a todos los estratos de la sociedad francesa, transformando el país de un estado financiero en ruinas a convertirse en la potencia militar y económica preeminente de Europa. Al codificar el sistema legal francés en lo que se llamaría el Código Napoleónico, Napoleón estableció un legado duradero que influiría no solo en Francia sino también en países de todo el mundo. En 1804 se proclamó emperador de los franceses, una declaración demoledora de que la monarquía nunca sería restaurada. La coronación tuvo lugar en la hermosa Catedral de Notre-Dame de París, presenciada por el propio Papa Pío VII, un golpe de maestría política que desafió las convenciones históricas pero afirmó la impresionante capacidad de Napoleón para redefinir la tradición. Con el repentino fallecimiento del zar ruso Alejandro I, y la alarmante noticia de su descontento reemplazado que se gestaba en dirección a la audiencia personal de Napoleón, el emperador francés reunió un grande armée de 600.000 soldados contra Rusia. Sin embargo, ante el calamitoso invierno ruso, el ejército francés fue diezmado y obligado a retirarse, marcando el principio del fin del imperio de Napoleón. Con gran parte de su imperio en los flancos, las potencias europeas formaron una alianza contra Francia. En la Batalla de las Naciones cerca de Leipzig en 1813, Napoleón fue derrotado decisivamente. En 1814 abdicó del trono, y fue desterrado a la isla de Elba, momento que presagió el inicio de la restauración en Francia. Sin embargo, menos de un año después, escapó de Elba y regresó a Francia. Conocido como los 100 días, en este corto periodo de 1815 volvió a estar al mando e intentó reconstruir su imperio destrozado. Su intento de resurrección, sin embargo, culminó en la batalla de Waterloo, una terrible derrota que marcó el final de su reinado. Esta vez, los vencedores estaban decididos a colocarlo en un lugar donde el alcance de la fuga quedara completamente anulado. San Helena, una mancha desolada en el Atlántico Sur, se convirtió en su hogar en 1815, donde pasó los últimos 6 años de su vida en el exilio, reflexionando sobre su meteórico ascenso y catastrófica caída. A pesar de sus limitaciones finales, el legado de Napoleón perdura. No solo fue un estratega militar atrevido e innovador, sino también un gobernante pragmático y progresista. Su código napoleónico sentó las bases para los sistemas modernos de derecho civil, y su reorganización del mapa político de Europa dejó un impacto duradero en el continente durante generaciones. Pero no fueron solo sus logros legislativos o militares los que le valieron el respeto, también fueron la disciplina, la lógica, el enfoque y la pura determinación con la que presidió la era más incomparable y electrizante de la historia francesa.
Como persona, era complejo y a menudo controvertido, pero innegable era su influencia, indeleble su huella. La artesanía de Bonaparte con Armée et Marine fue a veces despiadada, pero salpicada de una dimensión de valentía inherente e inquietantemente romántica que correctaba su brutalidad. Fue aquí, en los campos de batalla, donde su excelente mente estratégica se manifestó en la historia, donde su toma de decisiones crítica y rápida, su capacidad para predecir los movimientos enemigos, y su habilidad innata para convertir pérdidas en victorias estratégicas brillaron más potentemente. El resplandor del legado de Napoleón se extiende hasta la actualidad, ya que las crónicas de su vida continúan fascinando e inspirando más de 2 siglos después. Innumerables biografías, libros, películas y documentales han descrito su vida, su época y las ramificaciones de gran alcance de sus acciones. Quizás el legado más duradero de Napoleón sea su visión de una Europa unida. Solo deseaba que Europa tuviera la fuerza para resistir la agresión externa, reflexionó durante sus últimos días en St. Helena. Si bien los medios que eligió para lograr este fin pueden haber sido increíblemente defectuosos, el hecho es que innegablemente sembró las semillas de la Europa unificada o la anticipación de Generalice que estaba por venir. La sombra que Napoleón proyecta sobre la historia es larga y duradera. El notable ascenso desde orígenes humildes hasta la cúspide del poder, seguido de una caída precipitada, resume una vida que es a la vez un testimonio de logros humanos extraordinarios, y una advertencia sobre los peligros de la ambición excesiva. Muchos han intentado emularlo. Pocos lo han conseguido. Al final, Napoleón Bonaparte sigue siendo una figura única, y monumental en los anales de la historia, una fuerza indomable cuyo legado ha resistido la prueba del tiempo, sin evidencias, sin extinción y, de hecho, ineludible en nuestra búsqueda por comprender el pasado, predecir el futuro y dar forma al presente. Mientras nos encontramos en el umbral de un nuevo milenio valiente, el legado de Napoleón Bonaparte perdura como una tentadora advertencia y una cautivadora fuente de inspiración. Su vida es una poderosa demostración de las alturas que pueden alcanzar la ambición y los logros humanos, y las profundas implicaciones que pueden tener en el curso de la historia. Su legado es, tal vez, de vergüenza para el practicante de una calificación constante que prefiere figuras históricas claramente recortadas y fácilmente ratificadas. Pero, para aquellos que optan por una narrativa enhebrada con igual medida de tragedia y triunfo, de ambición altísima y numerosas imitaciones ninguna figuración histórica encarna el foro como Bonaparte el abeto, Coy del Empereur, Napoleón Bonaparte, el emperador. Desde su meteórico ascenso al poder a través de la Revolución Francesa hasta sus tumultuosas relaciones con los monarcas europeos, desde sus espectaculares campañas militares que rediseñaron el mapa de Europa hasta su derrota final en Waterloo, la historia de Napoleón Bonaparte es más que un simple capítulo en la historia de Francia o Europa, es una visión profunda del espíritu humano inquieto e incontenible, y la lucha duradera por el poder y la justicia. A lo largo de los años, la figura de Napoleón Bonaparte ha sido mitificada, criticada, inmortalizada, romantizada y siempre muy debatida. Controvertido y enigmático hasta el final, sigue siendo una parte infatigable de la historia, un personaje infinitamente fascinante y convincente impregnado de la gloria, y la mueca de una era tan formativa, tan fundacional y, sin embargo, tan fugaz. Entonces, a medida que terminamos este viaje trascendental, es evidente que Napoleón Bonaparte, el emperador que cambió la historia, lo hizo no solo a través de la amplitud de sus vastas conquistas, la profundidad de sus reformas de gran alcance o la enormidad de su espectacular ascenso y caída, sino también a través de las dimensiones humanas simples pero profundas que aportó a esas hazañas monumentales. Bonaparte es alguien de quien podemos aprender mucho hoy, tanto por las razones correctas como por las incorrectas. Nos muestra las alturas embriagadoras que pueden alcanzar la ambición y la capacidad humanas, así como las desastrosas consecuencias de no ser consciente de los propios límites. Su vida es una lección importante sobre el dinamismo volátil de la experiencia humana, un testimonio del poder tanto de la voluntad humana como del error humano y, en última instancia, de la cualidad condenatoria y deslumbrante a partes iguales de la historia humana. Explorar la vida incomparable de Napoleón Bonaparte es llegar a una comprensión más matizada y convincente del complejo pero cautivador tapiz de la historia humana. A medida que serpenteamos a través de los ecos de su reinado, y examinamos las ondas de su legado en el mar de acontecimientos históricos, una verdad se vuelve abrumadoramente clara: no podemos separarnos del pasado ni apuntarnos a aprender y evolucionar a partir de él. La era de Napoleón, sinónimo de una era de cambios monumentales y de profundo significado, articula una coyuntura en la que el mundo se encontraba al borde de un vasto abismo histórico, situado entre la disolución del antiguo orden y la creación del nuevo. De las cenizas de la conflagración revolucionaria surgió un hombre que buscaba no simplemente trazar el curso del destino de Francia, sino apoderarse de las ataduras entrelazadas del destino que daban forma a todo el continente europeo. Y aunque esta época a veces puede ser una morada sombría de una época pasada, se reaviva y se interpreta con perspicacia a la luz del presente, nos brinda lecciones fundamentales para ser conscientes, recordar, reflexionar y aprender. Mientras navegamos por los auspicios de este diálogo informativo en retrospectiva reveladora, registramos claramente la ventana de oportunidad acuñada por algunos como la guarida de la bestia, como el punto más bajo de la caída de otros.
una ventana que abre el discurso a la megametamorfosis, y una caída que detiene el discurso al elogio macro. De cualquier manera, es un anuncio intrigante que nos lleva a la conclusión. La historia de Napoleón Bonaparte nos ofrece un espejo para comprender, no solo su época, sino también la nuestra. La naturaleza humana, con su indomable deseo de progreso, su predisposición al poder y su propensión al error, permanece sin cambios. No somos tan diferentes de los hombres y mujeres que vivieron y murieron a principios del siglo XIX. Si hay una lección duradera de la vida de Napoleón Bonaparte, es quizás que el verdadero legado de la historia no esté inscrito en libros o edificios monumentales, sino que reside en la manera en que la historia debe ser siempre nuestra mayor escuela y maestro, guía y compañero. Al concluir este viaje, tomemos un momento para recordar al hombre que una vez dijo: la gloria es fugaz, pero la oscuridad es para siempre. Un hombre nacido en un entorno humilde, que se atrevió a soñar con dominio sobre Europa y más allá. Un hombre que ejercía un poder absoluto, solo para ser expulsado de su trono, y sentenciado a la soledad en una isla remota. Un hombre cuyo ascenso y caída cambiaron el curso de la historia, y cuyo legado continúa dando forma a nuestras vidas. Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, conquistador de Europa, arquitecto de un nuevo orden mundial, lo es efectivamente, el emperador que cambió la historia. A medida que las cortinas se abren sobre esta fascinante narrativa, y sus ecos del pasado se desvanecen en el olvido de la historia, se hace evidente que la historia de Napoleón Bonaparte no es solo la historia de un solo individuo, sino la historia de la ambición humana. La historia de la locura humana, la historia de la perseverancia humana y la historia del legado humano. Al explorar la vida de Napoleón Bonaparte, nos sumergimos en un viaje a través de los turbulentos tiempos de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. A lo largo de su ascenso meteórico y su eventual caída, aprendimos lecciones valiosas sobre el poder, la ambición y las consecuencias de las decisiones individuales en el curso de la historia. El legado de Napoleón sigue siendo relevante en la actualidad, recordándonos la importancia de la determinación, el liderazgo y la adaptabilidad en tiempos de crisis y cambio. Sus tácticas militares innovadoras, su visión estratégica y su capacidad para aprovechar las oportunidades emergentes nos inspiran a enfrentar nuestros propios desafíos con resolución y creatividad. Además, la historia de Napoleón nos recuerda las complejidades de la política y la diplomacia internacionales, destacando la necesidad de un liderazgo ético y una comprensión profunda de las dinámicas globales para construir un mundo más pacífico y próspero. Mientras nos despedimos de esta apasionante exploración, no olvidemos el increíble viaje en el que nos unimos a Napoleón Bonaparte. Un viaje que reafirmó no solo el inmenso poder de un individuo para cambiar el curso de la historia, sino también la influencia duradera que la historia continúa teniendo en nuestro presente y las lecciones inquebrantables que nos enseña. Al reflexionar sobre el legado de Napoleón, recordamos que nuestras acciones individuales pueden tener un impacto duradero en la historia. Aspiramos a aprender de los errores del pasado, y a trabajar juntos para forjar un futuro mejor para las generaciones venideras. Que la historia de Napoleón nos inspire a ser líderes visionarios, defensores de la libertad y agentes del cambio positivo en nuestro propio tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia.